Hola Germán, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, ya vamos a hablar del dólar y de los escenarios después del 26. Hablemos del intercambio comercial. ¿Cuáles son los números, ¿no? y la comparación, ¿no? En retrospectiva? Bien, ¿qué es lo que venía pasando con el comercio? Sí. El año pasado había sido muy bueno, ¿sí? Récord de exportaciones, récord de superávit, Sí. 15.000 millones de dólares habíamos acumulado a este mes, solamente el año pasado. ¿Producto de qué? De la devaluación inicial de diciembre del 23. Entonces la competitividad de la economía venía arriba, Sí. y eso potenciaba las exportaciones. ¿Qué pasó este año? Ya se vio que sobre finales del 24 la competitividad venía mermando, Sí. ¿sí? Y a principios del 25, febrero, marzo, teníamos más o menos el mismo tipo de cambio real, es decir, el mismo tipo de cambio ajustado por Sí. la variación de precios que al principio del gobierno de Milei, es decir, previo a la devaluación. Con lo cual, principio de este año ya nos habíamos comido, producto de la inflación, toda Sí. la ventaja de competitividad de la devaluación inicial. ¿Qué pasaba? La balanza comercial empezaba a empeorar, ¿sí? Se observaban que las exportaciones se habían desacelerado marcadamente y las importaciones venían creciendo, Claro. ¿sí? Fue toda la parte del verano donde Brasil, el tipo de cambio con Brasil fue uno de los tipos de cambio más apreciados que se vieron en los últimos 10 años. ¿Cómo lo explicás la cantidad de argentinos que estuvo vacacionando en Brasil? Exactamente. Ese fue una foto de lo que fue esa situación. ¿Qué pasó? En abril abrimos el cepo. Con la apertura del cepo, la competitividad pega un salto. Estábamos en 1180, pasamos a 1250, 1300 y ahí osciló. Esa ventaja, ese pequeño salto cambiario permitió que el mercado reacomodara el intercambio comercial. Las exportaciones empezaron de a poco a ir creciendo nuevamente y las importaciones desacelerándose. No obstante esto, ¿qué pasó hasta septiembre? El saldo comercial cayó más de un 60%. Teníamos 15.000 millones a septiembre del año pasado, ahora tenemos 6.000 millones. ¿Es bueno? Sí, seguimos teniendo superávit, pero cayó muy fuertemente. La dinámica de las exportaciones viene creciendo muy lentamente, estamos exportando con un crecimiento interanual del 7%, 7,5%, y un volumen de importaciones que crece al 31%. Sobre todo, llamativamente crece mucho el tema de los bienes de consumo, toda la importación de China de bienes finalizados. Ese es uno de los puntos que hay que tener en cuenta porque es lo que te está marcando qué es lo que está pasando con la dinámica de los últimos meses. En el mercado interno, la competitividad y en distintos sectores. Exactamente. ¿Sobre qué apuntamos las exportaciones? Vaca muerta, que ha crecido de una manera importante, poniéndole un piso al tema de exportaciones. Si uno ve la tendencia de exportaciones y ve que estamos exportando más. ¿Por qué? Porque ni vaca muerta ni la soja dependen del tipo de cambio. Claro. Ahí es donde tenemos nuestra ventaja, entonces tenemos un piso de exportaciones relativamente alto que nos beneficia. Ahora, estamos exportando la misma cantidad de producto primario que de manufacturas industriales, lo cual antes no era tan parejo. Las manufacturas industriales, llamémosle automotores si queremos imaginarnos, era mucho más elevado, no mucho, pero de un porcentaje 30%, más elevado que los productos primarios. Hoy estamos cabeza a cabeza. Producto también de que creció vaca muerta, pero también de que las exportaciones industriales están cayendo por la competitividad. Este tema de la competitividad es importante, ¿por qué? Porque los últimos meses, llamémosle los últimos días, diría casi, desde julio a esta parte, el tipo de cambio ha pegado un salto bastante más marcado, ya estamos cerca de los 1.500 y con este tipo de cambio estamos más o menos en una situación similar a lo que era 2024. Sí. O sea, estamos lo mismo que en el 2015, estamos en ese tipo de cambio, ¿sí? Después de la unificación cambiaria de Macri. Claro. O sea, cuando salimos del cepo cambiario de Cristina, hoy estamos más o menos en el mismo tipo de cambio, ese nivel de competitividad. ¿Es bueno? Sí. ¿Es perfecto? No. Y ahí es donde estamos tratando de acomodarnos. Por eso, cuando preguntan qué pasa con el dólar, qué es lo que está reclamando todo el mundo, y que el tipo de cambio necesita sufrir un ajuste un poco adicional. El piso no es estable, el piso no es exactamente. ¿Producto de qué? De que la inflación tampoco parece desacelerarse. Entonces, con una inflación que no se desacelera todo lo rápido que requiere el gobierno, el tipo de cambio tiene que corregir esto porque si no, las empresas tienen que pegar un salto de productividad muy marcado en muy poco tiempo, lo cual es muy difícil en este contexto. Por eso, las presiones sobre el tipo de cambio. ¿Sí?
Por el otro lado, no solamente tenemos presiones económicas en términos de lo que es la economía real. Las empresas no venden, no exportan, la dinámica de la actividad económica se va desacelerando. Por el otro lado tenemos la parte financiera. ¿Qué pasó? Vamos a la balanza de pagos. La balanza de pagos corriente, es decir, cuenta corriente que cambiamos con el resto del mundo, cuenta capital, cuánta plata entra, cuánta plata sale. Cuenta corriente, superávit comercial de la balanza, muy bueno, 12.000 millones de dólares entraron durante este año, lo cual es muy positivo. ¿Qué sale? Sale 7.000 millones producto de servicios, turismo, flete, más de la mitad, y pago de intereses, que también está dentro de la cuenta corriente. Con lo cual terminamos con una cuenta corriente que por exportaciones de bienes es superavitaria, pero cuando le meto todo lo otro termino con 2.400 millones de déficit. Claro. ¿Cómo corregí ese déficit? Entraron dólares. ¿Pero por dónde entraron los dólares? Y acá es donde empieza la cuenta complicada. Entraron casi 11.000 millones de dólares por endeudamiento de las empresas. Obligaciones negociables, colocaciones de bonos. Fondo Monetario Internacional, 14.500 millones. Organismos internacionales, 5.300 millones. O sea, en la economía entraron 30.600 millones de enero a agosto, perdón. De enero a agosto entraron 30.600 millones. Con lo cual, teníamos 2.400 de déficit, deberíamos tener 28.000 millones. Deberíamos. Pero la gente fue y compró dólares. ¿Cuántos dólares compró? Millones. 20.000 millones, claro. Sí, 18.000 millones y otros puchitos más, son cerca de 20.000 millones. Por lo tanto, el Banco Central se quedó con 8.000 millones de reservas que se incrementaron, ¿sí? Pero fue lo único que pudo conseguir de 30.000 millones que ingresaron. Ese es el desbalance que está teniendo el mercado cambiario. ¿Cuál es el tipo de cambio que yo necesito para que la gente deje de comprar dólares en ese volumen y que el Banco Central pueda acumularlo? Y que yo no necesite tantas presiones sobre el comercio internacional para que me siga generando todo este volumen de dólares. Es toda una cadena. Es toda una cadena. Que tiene el domingo un día D. Exactamente. El domingo vamos a ver, punto 1, las encuestas, discutíamos, son muy parejas. Entonces la pregunta es, ¿qué interpreta cada uno? ¿Qué interpreta Trump acerca de cómo salió el resultado? Un punto más es que ganó Milei si sumamos todos los votos. Si consigue 3 diputados más, 3 diputados menos, si puede conseguir el tercio ese famoso para detener las medidas o los proyectos de ley de la oposición con los vetos. Hay que ver qué interpretación hace Trump para ver si después Trump dice, sí, acá estoy. Acá estoy. Milei consiguió la victoria electoral que necesitaba y yo lo voy a apoyar financieramente. O no se consigue esa victoria, o la lectura no es tan lineal como para decir, salió perfecto. Entonces ahí capaz que Trump recalcula y dice, bueno, voy a poner un poco pero no tanto, voy a hacer esto pero no lo otro. Y ahí es donde también voy a poner esta plata, pero necesito ciertas garantías de que el tipo de cambio va a flotar un poco más libremente. Con lo cual, las expectativas de todo el mundo están centradas, y ya lo vemos estos días, donde el tipo de cambio, a pesar de los anuncios de Trump, que sigue, de Bessent, que sigue sacando tweets, todos los días el tipo de cambio sigue subiendo lentamente. Creo que el mercado está apostando un tipo de cambio cercano a los 1.600 pesos por dólar. Creo que ese nivel los tranquilizaría. ¿El problema cuál es? Y esto es un dato de color económico. Cuando uno libera el tipo de cambio, generalmente el tipo de cambio pega un salto y después baja. Eso lo vimos en la convertibilidad cuando el tipo de cambio se fue como casi 4 pesos y después fue bajando lentamente por debajo de 3 pesos. Entonces, tengamos presente que esta volatilidad puede suceder la semana que viene, donde en caso de que el mercado se libere o las bandas desaparezcan, el tipo de cambio puede pegar un viaje hasta, como dijo Melconian, cerca de los 2.000 y después bajar a un nivel más adecuado. Germán, gracias como siempre por ayudarnos a tratar de comprender, ¿no?, esta economía que es tan compleja. Espero haber sido suficientemente clara porque no es fácil. Nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene. La semana que viene. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa.